Somos Carlos y Lili, y hoy te contamos cómo terminamos bailando tango a 1700 metros de altura. en un antiguo sanatorio soviético. Te damos lo esencial, agenda, costos, viajes y tips para disfrutar cada una de las milongas. Culpa fue de aquel soñado malandrín de sus amores, que diciendo triunfo hizo el 40 la razón. Doctora de un amorío le hizo ver los esplendores de otra vida de otro mundo, y ella sí la sonrió. Llorió que tiene la esquina de flores que le encontré a vos. Ninguna cuya mirada mi vida no maldecido. La fuerza me grita así pasa la pero igual lo recuerdo. Ojos negros que fascinan, ojos negros que dominan. El Ojos Negros Tango Weekend ocurre cada octubre en este lugar, Kazbegi, un pueblito al norte de Georgia, muy cerca a la frontera con Rusia. Y cuando digo Georgia, me refiero al antiguo país exsoviético donde el vino es más antiguo que el alfabeto. Ojos negros que me matan, ojos negros, dulces ojos, triste vida de mi corazón. No es solo bailar, es viajar, respirar naturaleza, compartir milongas con personas de diferentes lugares del mundo en un lugar que te sube el ánimo apenas llegas. Y lo mejor de todo es que te vas con ganas de volver. Así que quédate que Te contamos cómo. Este lugar se conoce también como Stepatsminda y está a unas 2.5 horas desde Tbilisi, con las montañas del Cáucaso como marco. En la pista tienes 5 milongas que suman aproximadamente 25 horas de baile para entrar y salir de la ronda con calma, hidratarte y volver a la música sin apuro. El encuentro está pensado para que disfrutes sin preocuparte por la logística. Hay buffet cena, viernes, sábado y domingo, coffee breaks con café, té, jugos y snacks y agua durante todas las milongas. Tus ojos eras noche de una pena, con abuela yo vi tus lágrimas de amor, cambios blancos fueron pañuelos de tu llanto y acongojaron tu corazón. Y cada rosa no lo tengo en la cadera. Entre tandas puedes sumar actividades que te bajan el estrés del viaje. Yoga, mindfulness, biomecánica, clase de folclore, cabalgata, paseo en bicicleta, cata de vinos y una excursión a la iglesia de Gergeti a pie, un paseo corto que te recuerda dónde estás bailando, en plena montaña. Es un encuentro intencionalmente íntimo, solo 160 personas, vienes a bailar mucho, comer rico, respirar aire frío de montaña y coleccionar tandas que se te quedan en la memoria. Este video no es solo para quienes bailan tango, es para ti que sueñas con hacer algo loco en otro país, que quieres conectar con otros locos como tú y que necesitas una excusa para escaparte a las montañas.
Los anfitriones organizan buses desde el centro de Tbilisi hacia el Rums Hotel Kazbegi el viernes y de regreso el lunes. Hacen 2 paradas icónicas de unos 30 minutos. La primera a la fortaleza de Ananuri junto al embalse Shimvali y el mirador de la amistad ruso-georgiana. Este bus se paga aparte del pase general y cuesta aproximadamente 20 euros por persona y por trayecto, y lo puedes reservar al registrarte. Si prefieres moverte por tu cuenta, desde Tbilisi salen minibuses a Kazbegi desde la estación de Dube. Operan hasta las 17 horas. También puedes ir en carro alquilado o en un taxi por la carretera militar georgiana. Clima de montaña cambiante, así que trae chaqueta, cortaviento y calzado con buen agarre para las caminatas. El lugar del encuentro es el Rums Hotel Kazbegi. Si quieres máxima comodidad, dormir en el mismo lugar de las milongas es la opción más práctica. Bajas del cuarto y ya estás en la pista. Sí, amigos siempre fuimos en aquella juventud. El trío más mentado que pudo haber caminado por el jardín de la luz. El hotel tiene vistas directas al Kazbek y áreas comunes amplias para descansar entre tantas. Rums Hostel Kazbegi nació de la reconversión de un sanatorio modernista de la era soviética de los años 80 que había quedado abandonado y que el grupo georgiano Abhara transformó y reabrió en julio de 2012 como un refugio de montaña de diseño con vistas al monte Kazbek y a la iglesia de Gergeti. El proyecto se convirtió en un hito que ayudó a redefinir la hotelería georgiana al recuperar la memoria del lugar con estética contemporánea. También hay muchísimas Guest House alrededor para todos los presupuestos. El propio evento recomienda buscar en Booking, Airbnb o Google Maps y, muy importante, elegir algo cerca del Rums porque el pueblo está muy extendido en la ladera y así reduces caminatas nocturnas y tiempos muertos. Bueno, hoy madrugamos un poquito después de varias milongas bien bailaditas, después de jornadas un poco largas de baile. Quisimos venir a mostrarles un poco cómo es el lugar donde se está desarrollando el evento. La pista de baile es enorme, es una muy buena pista con un piso que te permite bailar, deslizarte muy bien, fluir en ella, y te vamos a mostrar cómo es realmente esa pista. Es surreal, paredes grandes de concreto, ventanales enormes que enmarcan las montañas y en el centro una sala de conferencias convertida en pista de baile, la gran sala. Madera que cruje bajo los pies, calefacción perfecta y el eco de una orquesta invisible que parece tocar solo para nosotros. Tenemos a uno de los organizadores del evento, a Waldemar, que nos acompaña y nos va a contar un poco cómo nació este evento, de dónde nació esta idea de Ojos Negros en el corazón del Gran Cáucaso. Y bueno, como hace 10 años trabajé en Georgia como 2 semanas con una amiga y también fuimos acá, a Kazbegi, y el tiempo fue muy mal, era muy mal, y lluvia y nubes, no se veía nada, y de repente el cielo se abrió y se veía esta montaña de 5.000 metros de altura y fue un momento increíble y entonces ya pensaba que
que en este lugar, en este hotel de diseño, con todo de madera, se podría hacer un evento de tango muy, muy fácilmente. Y vaya que funcionó, porque como les hemos contado, el evento es muy lindo y todo lo que lo rodea lo hace sin duda algo especial. No es un evento como de pronto las maratones que ustedes están acostumbrados a asistir, sino que aquí te sientes en un lugar muy, muy privilegiado. ¿Cuántas ediciones lleva el evento? Este año tenemos la sexta. Seis edición, ediciones, sí. 6 ediciones. ¿Y de qué países normalmente visitan a Ojos Negros? Es un evento muy, muy internacional. Teníamos el año pasado y este año más que 30 nacionalidades de todo el mundo, desde muy lejos, América, Canadá, Singapur, Corea y también de los países que quedan cerca y de Europa, de todos lados vienen acá. Y realmente esa es como de las cosas tan lindas que nosotros hemos podido encontrar. Hemos hecho amigos de todos los países, de todos los continentes, y esa cercanía, el estar desarrollando actividades todos los días con todas las personas que vienen nos permite hacer amigos de una manera más cercana, muy, muy, muy cerradita. De verdad que es muy lindo. Llevan 6 ediciones, Coco te acompaña 100% en la elaboración de este proyecto, no está con nosotros, está aquí detrás de la cámara, pero quisiera que nos contaras qué es lo más difícil de organizar un evento así como el Ojos Negros Tango Weekend. Bueno, lo más difícil yo creo es que no es solamente un evento de tango, sino es también tenemos como muchas actividades. La gente que viaja por acá no quiere solamente bailar, ellos quieren conocer al país de Georgia, así que hacemos un montón de actividades y como manejar todo esto es complicado. Realmente que funciona muy bien. Como les contamos, todas las actividades están muy organizadas. Waldemar y Coco manejan un grupito de WhatsApp en el cual ellos están contándote cada día cuál es la actividad que puedes hacer. Además están muy pendientes de ti, que estés llegando a la actividad que elegiste, que estés a tiempo en el bus, que hayas comido muy bien y que obviamente asistas a las milongas que están programadas. De pronto tú recuerdas algún instante muy emotivo en alguna edición o quizás en esta edición de Ojos Negros que quisieras contarnos. Sí, como en la primera edición, como fuimos muy pocos, como un poco más de 50 personas, así muy pocos, porque sí, el evento todavía no se conocía. Y tengo un amigo en Berlín y teníamos entonces una milonga todos los meses, cada mes. Y él me dijo que no pudo venir porque tenía otros asuntos en Berlín, y de repente, como en el primer milonga, en el weekend, se apareció, así como quiso sorprenderme. Estaba ahí, sí, es un momento muy emocional. Esta historia que nos cuenta el anfitrión nos permite de cierta manera también como sentir lo lindo de cada detalle que han organizado. Nosotros nos hemos sentido, creo que durante todas las milongas, cuando llegas al evento con una emotividad diferente, te sientes en un lugar que te quieren mucho, que te reciben muy lindo. Waldemar y Coco siempre están muy pendientes de todos los asistentes y eso es de las cosas más lindas que tiene el evento. ¿Por qué Ojos Negros es un evento que merece la pena ser visitado? ¿Por qué Ojos Negros es diferente? Si tuvieras una frase o una palabra o una imagen, ¿cuál sería? Creo que la palabra es mágico o magia, porque si estás acá en la terraza de este hotel y ves a esta montaña, es increíble. Sí. Con eso nos vamos con la palabra magia, así que ustedes no se lo pueden perder. Tienen que venir a las próximas ediciones del Ojos Negros Tango Weekend porque este evento merece toda la pena ser visitado. Los esperamos.
imaginar. Ojos negros, dulces ojos, son tan crueles y tan piadosos. Ojos negros que arrebatan, ojos negros que me matan. Ojos negros, dulces ojos, triste vida de mi corazón. Yo quiero volver. Yo también quiero volver. Definitivamente Ojos Negros Tango Weekend es el evento para repetir. Y esperamos que ustedes también se animen para que la próxima edición vengan, lo conozcan de primera mano. Si ustedes ya han estado en otras ediciones de este evento, de este fin de semana lleno de tango, cuéntenos en los comentarios cómo les pareció, qué tal estuvo, si sus impresiones son quizás parecidas a las nuestras o de pronto hay cositas que nosotros no vimos y ustedes sí. Y así llegamos al final de esta escalada tanguera, un viaje inesperado entre paisajes, abrazos y música que solo el tango nos podía hacer vivir. Si te gustó este viaje alucinante, no olvides suscribirte a Te Contamos Cómo, déjanos un like, comparte este video y cuéntanos en los comentarios si te atreverías a vivir esta experiencia y a dónde irías si pudieras mezclar aventura, arte y un poco de locura. Los leemos abajo y quizás el próximo viaje lo contamos contigo. Porque en este canal Te Contamos Cómo.